Nuestra jornada va a transcurrir entre tierras burgalesas y sorianas, en las que disfrutar de la fascinación de una extensa mata vegetal en los desfiladeros del cañón del río Lobos. Además, ya en tierras sorianas, nos adentraremos en la magia de la Laguna Negra. Cañón del río Lobos. Fascinación es la palabra con la que hay que referirse a este profundo cañón calizo formado por una antigua e intensa erosión fluvial del río Lobos. Se sitúa en las sierras a pie de monte que separan las estribaciones de la cordillera ibérica y la alta meseta del Duero. El río Lobos se encajona desde el sureste de la provincia de Burgos y continúa horadando las calizas cretácicas del noroeste de Soria, recorriendo más de 25 kilómetros, desde Ontoria del Pinar hasta Ucero. El resto del conjunto calizo se ha erosionado formando abundantes cuevas, grutas, torcas, simas y sumideros, mientras que la profundidad es un ejemplo de funcionamiento de acuífero y de aguas subterráneas. Desde la localidad burgalesa de Ontoria del Pinar se puede iniciar un fabuloso recorrido a lo largo de los más de 25 kilómetros de cañón para adentrarnos en tierras sorianas. Es más abrupto, es más agreste que la parte soriana, que es más suave, a lo mejor son ya formaciones más suaves, no es tan agresivo a lo mejor el paisaje, quizás eso, que es más dificultoso el andar por la parte burgalesa, está más sin tanta intervención del hombre. A las puertas del cañón del río Lobos se encuentra Ontoria del Pinar, un pueblo cuya vida transcurre en torno a la madera y el pastoreo en los verdes páramos. Apenas a 4 kilómetros de Ontoria del Pinar se encuentra Navas del Pinar, desde donde se puede iniciar un recorrido a través de los páramos, una ruta a caballo. Con las monturas, los caballos salen de las cuadras y antes de iniciar su largo camino, hacen una parada para calmar la sed en la Plaza de la Fuente. Cualquier viajero puede sentirse como un caballero de la época de Don Quijote antes de partir desde la fonda. Frente a este pequeño y artificial oasis se encuentra la Casa Rural de la Fuente, un alojamiento perfectamente equipado para el descanso del aventurero. Todo el confort unido a la belleza de un inmobiliario rústico. Frente a este alojamiento construido con piedra de la zona, comienza nuestro paseo a caballo, donde la dificultad máxima estriba en aguantar la duración del viaje. En el tema de caballos ofrecemos paseos, normalmente lo que más hacemos son paseos de 1 o 2 horas, porque la gente que viene pues no tiene mucha experiencia y lo que quieren es un primer contacto con el caballo, y más de ese tiempo pues no es recomendable para los que no tienen experiencia. Y luego ya para los más veteranos pues hacemos una ruta por el cañón del río Lobos que dura unas 6 horas aproximadamente, y ahí ya pues se precisa un poco de experiencia. Lo más importante pues es el paisaje y lo que ven, añadida a la emoción del caballo. Normalmente vamos tranquilos porque los riesgos se evitan, pero en algún sitio determinado que vemos seguridad, pues también damos un pequeño trote, un pequeño galope. Depende un poco de cómo se ve a la gente después de haber tomado el primer contacto con el caballo. Si se ve seguro y tal, pues, y se atreven, pues nada. Ontoria del Pinar tiene lugares paradisíacos y mágicos como el Pico de las Navas, donde culminan las alturas de los montes ontorianos. Lleno de magia se encuentra el Pozo Airón. Es un amplio pozo próximo a Aldea del Pinar. Es lugar de añejas y tenebrosas leyendas y de posibles rituales y sacrificios animales por parte de los celtíberos en honor del dios Airón en noches de luna llena. También corre la leyenda de que se trata de un ojo de mar. Quien se sumerge en sus aguas aparece en el Océano Atlántico.
Aparte del paisaje, hay otros, aquí en Ontoria, pues aparte del cañón, hay otras rutas también muy interesantes para ver también así, muy en estado natural. Aparte también hay alguna ruina romana, algún vestigio del paso de los romanos por aquí. El castro este que tenemos aquí al lado parece ser que fue un asentamiento celta. El cañón del río Lobos es un lugar idóneo para practicar senderismo, una ruta que se puede iniciar desde el refugio del río Lobos, un curioso albergue que en sus años era una vieja estación de trenes. Ahora este apeadero se ha convertido en un local en el que los aventureros pueden hacer morada. Dividido en 3 edificios separados por unas vías férreas, ahora paralizadas. Sencillez para reposar y disfrutar de estas lindes. Partiendo desde Ontoria del Pinar, en donde el cañón es más estrecho y escarpado, se accede por la zona llamada Los Agualinos, que es la entrada del cañón. En esta parte el río permanece seco desde la primavera hasta el invierno. Una ruta marcada para una actividad deportiva en la que no es necesario más que unas buenas botas y ganas de lanzarse a andar sin temor, a sortear cualquier dificultad, aunque estas son mínimas, acompañados en esta actividad por el más exuberante verde del entorno. Entre los árboles, el pionero y más emblemático es la sabina albar o enebro, conviviendo en cordialidad junto al pino pudío, el quejigo y la encina. En nuestro sendero por el interior del cañón, flanqueado por las verticales paredes de cerca de 200 metros de altura y modeladas por los fenómenos erosivos, se descubren las más bellas y caprichosas formas de relieve. En algunas zonas el río desaparece, como en la mayor parte de su paso por Burgos, tragado por profundos sumideros, apareciendo de nuevo a los pocos kilómetros para volver a esconderse como jugando con el caminante al escondite. En la zona burgalesa, la escasez de agua es evidente. Según se avanza río abajo, la humedad se va notando cada vez más. Siguiendo la senda se llega a la famosa cueva de los Pellejeros, se sigue el sendero río abajo hasta llegar a las Dos Hoces. Este lugar se llama así porque se juntan los cauces del río Lobos con el río La Prima. La marcha continúa hasta encontrar un paraje muy conocido por los lugareños, Las Raideras. Tras serpentear unos kilómetros, llegamos a una zona de pinares a las que da nombre el puente romano de los Siete Ojos. Durante el recorrido, la senda está marcada por la sabina albar, árbol de hoja perenne y escamosa. El río vuelve a llevar agua a partir del puente de los Siete Ojos. Desde el mirador de la Galiana se puede disfrutar de una hermosa vista, estampas coloristas de paisajes en los que la tranquilidad y la libertad conquistan al viajero. Disfrutar de los chopos y los sauces que marcan la ribera. Este punto se convierte en excelente muestra de una de las zonas más bellas de España. Descubrir en las escarpadas paredes rocosas cuevas y barrancos de los que en ocasiones brotan manantiales y fuentes. La formación más espectacular es el propio cañón, fruto de la doble acción erosiva, de desgaste y sobre todo de disolución de la roca por el agua. Un hundimiento que se hace más vivo al ceder las grutas subterráneas, por lo que aparecen zonas cóncavas o lermas en los flancos, que además son muy vistosas por los teñidos de óxido y aguas que escurren. Este espacio natural fue declarado Parque Natural en 1985 y comprende una superficie de 9.580 hectáreas. También está declarado como Zona de Especial Protección de Aves desde 1987. El cañón del río Lobos no es solo un espacio físico, delimitado por su peculiar geografía. Esta zona disfruta de una gran riqueza etnográfica desde sus tradiciones, sus fiestas o su artesanía. Como ejemplo de la arquitectura de esta verde zona, se pueden poner las chimeneas pinariegas, habitáculos en torno a los que giraba la vida en las casas de no hace más de 40 años.
Esta chimenea se convertía en el centro del hogar y en torno a ella se disponían el resto de los cuartos. Era un centro de reunión en invierno por la temperatura ideal que registraba, pero a la vez se convertía en una improvisada despensa en la que curar y ahumar los manjares con que agraciaba la matanza. Si curioso resulta que en torno a la chimenea se dispusiera el hogar, no menos curioso resultan los materiales para su construcción. Gordas cañas de mimbre dispuestas en formas diagonales, mezcladas con una masa de adobe. En esta zona también se puede disfrutar de la gastronomía, junto a la especialidad, las setas o un excelente pollo de corral a muy pocos kilómetros en la localidad soriana de Muñecas. Las características del suelo, el clima de montaña y la acción positiva del ser humano han favorecido el desarrollo de enormes masas forestales hasta el punto de estar considerada una de las zonas más verdes y exuberantes de toda España. Impresionantes montañas, estrechos cañones, manantiales y curiosas formaciones rocosas contribuyen a conformar un paisaje natural de extraordinaria belleza e inestimable valor ecológico. La Laguna Negra. De inestimable valor ecológico también es la Laguna Negra, a la que se puede llegar desde el cañón del río Lobos en menos de una hora. En los picos de Urbión se perfilan unas escarpadas montañas pertenecientes al sistema ibérico, que se levantan altivas en el confín de Soria, Burgos y La Rioja. Famosos los picos de Urbión porque en ellos nace el río Duero. Conservan en su interior un interesante conjunto de lagunas de origen glaciar. De entre una multitud de pequeños lagos naturales, destaca la Laguna Negra, que rodeada de un espléndido bosque mixto de pinos silvestres y hayas, aparece impregnada de numerosas leyendas y tradiciones populares. Caminar por su bellísimo paisaje es la única manera de llegar al mismo corazón de los picos de Urbión. Como si de un circo se tratara, a los pies de la laguna se despliega un bello paisaje de piedra y flora. La glaciación dejó a su paso caprichosas formas que se convierten en las más insólitas butacas de este entorno natural. La laguna se encuentra como escondida en una fosa y protegida por pétreos contrafuertes verticales. Presenta aguas verdosas, pero aptas para el baño. Sin embargo, el juego de contraluces entre el sol y las inmensas rocas que aprisionan el agua hace que éste tome distintas tonalidades, incluso el negro, algo con lo que también juega la profundidad de esta laguna. La belleza de la laguna es tal que al poco de llegar Antonio Machado a Soria como profesor de francés, tuvo noticias de que por tierra de pinares había unos parajes espectaculares, naturaleza virgen, diametralmente opuestos al paisaje que había visto desde el tren, la sobria estepa soriana de la que luego se enamoraría tan profundamente. Tanto le impresionó estas aguas al poeta sevillano que Laguna Negra sería el escenario de su obra La tierra de Álvar González. Laguna Negra, con ese halo mágico que encierra, por no tener fondo, la convierte en tumba eterna del padre de los malvados protagonistas de esta obra. Hasta la Laguna Negra, bajo las fuentes del Duero, llevan el muerto, dejando detrás un rastro sangriento, y en la laguna sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarrada a los pies, tumba le dieron. Nadie de la aldea ha osado a la laguna acercarse, y el sondarla inútil fuera, que es laguna insondeable. Estas son algunas de las referencias que hace Machado en su obra a este singular enclave. Tierra llena de fábula y misterio, pero a la vez repleta de gran riqueza ecológica. Ricos bosques de pino silvestre, pino negro y enebro, en pugna por los tonos verdes abundantes. Pinceladas de bosque de haya que a sus pies acogen gran variedad de matorrales, plantas aromáticas y musgo y líquenes canos. Laguna Negra tiene mucho de misteriosa e impenetrable. En sus aguas parece esconder un inmenso agujero que lleva a las inmediaciones del centro de la Tierra, es decir, a las puertas del infierno. Sin embargo, todo es leyenda.
Desde la quietud de esa masa de agua azul oscura se refleja el cielo con su sol, sus nubes y sus estrellas como un gigantesco espejo.